haber sido objeto de observaciones. La acta 414 y 415 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. En esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, tenemos oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, haciendo presente diversas urgencias. La discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica los delitos de amenazas y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento, para el proyecto que limita la participación política de jueces y secretarios abogados de los juzgados de policía local, para el proyecto que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas. Por su parte, urgencia suma para el proyecto que modifica el Código Penal para aplicar al hurto o robo de bienes e insumos destinados a la producción agrícola y ganadera la pena de delito de abigeato, que nos ha llegado por cuenta de hoy de parte de la Comisión de Agricultura que lo despachó de esta corporación. En segundo lugar, el proyecto que modifica la Carta Fundamental para perfeccionar el sistema de fijación de asignaciones parlamentarias y determinación de remuneración de diputados, senadores, ministros de Estado, altos funcionarios del Congreso Nacional, que indica. También suma para el proyecto que modifica la Ley 6.441, que crea el Departamento de Isla de Pascua en el sentido que indica, boletín 14.610, varios proyectos refundidos, todos provenientes del Senado, señor presidente. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República también, urgencia simple en este caso, respecto al proyecto de reforma constitucional que modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, como también al que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial. Como ya lo había advertido, también ha llegado informe de la Comisión de Agricultura respecto al proyecto que modifica el Código Penal para aplicar al hurto o robo de bienes e insumos destinados a la producción agrícola y ganadera la pena de delito de abigeato. Se han recibido mociones que tipifica el delito de corrupción en las actividades deportivas, el que modifica la Carta Fundamental para exigir la adecuación de los partidos políticos a los principios del Estado democrático y constitucional de derecho, y el que modifica la Carta Fundamental para someter las cuentas del Congreso Nacional a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Tenemos pareo, es para el día de hoy, la diputada señora Carol Cariola con la diputada señora Paulina Núñez. Se han excusado los siguientes invitados: el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el señor Subsecretario de Justicia, también la señora Marilena Santibáñez, académica, y la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, que reiteran lo analizado, en el sentido de que no asistirán hasta terminar de analizar la materia. Se han recibido también confirmaciones para el día de hoy: el Ministerio Público, representado por el señor Roberto Morales, subdirector de la Unidad de Asesoría Jurídica, y el señor Hernán Libedinsky, abogado asesor de la unidad. La Defensoría Penal Pública, la señora Sandra Aro es abogada del Departamento de Estudios y encargada de seguimiento legislativo de la Defensoría. También van siguiendo el proyecto y se hacen presentes el señor Cristian Alvear, director nacional de Gendarmería. También, habiendo sido invitado especialmente, se encuentra presente el presidente del Instituto de Ciencias Penales, el señor José Luis Guzmán Dálvora, como también asiste el académico señor Cristian Maturana Miquel. Se han recibido los siguientes oficios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: uno referido al cronograma y estado de avance de la implementación de la Ley 21.057 sobre entrevistas videograbadas, y otra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, referido al informe glosa 19, programa 01. Ambos oficios serán enviados a todas las integrantes de la comisión por correo electrónico. Se ha recibido una solicitud por ley de lobby de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, FUDEP. Su propósito es presentar la opinión de la asociación en representación de sus asociados y asociadas con relación al proyecto de ley ingresado en diciembre de 2021, que pretende otorgar autonomía institucional a la Defensoría Penal Pública. Luego, señor presidente, si le parece, se considerará la presencia de esta asociación de funcionarios de la Defensoría Penal Pública cuando se ponga en tabla el proyecto, ¿cierto? Lo tendremos presente, entonces se les invitará. Luego tenemos otra solicitud que ha llegado vía ley de lobby del señor Axel Rimbaud, que se refiere
a un proyecto que se encuentra en este momento en trámite de comisión mixta, eh, que sanciona la organización y participación en las carreras no autorizadas de vehículos motorizados y otras conductas que indica, y del concepto de delito de exceso de velocidad temerario que ha sido retirado por el Senado antes de un trámite constitucional. La verdad es que yo estuve revisando la ficha de tramitación y no es que esté retirado, sino que está en comisión mixta en este momento, que me da la impresión todavía no se ha constituido. Nosotros ya asignamos la integrante de la comisión mixta. Es de transporte, sí, exactamente, señor presidente. Y además se encuentra en un trámite de comisión mixta. Así que se le informará en ese sentido al solicitante. Y nos ha llegado también el señor Ignacio Villavicencio, que es egresado de Derecho de la Universidad de Alberto Hurtado. Ha tenido la gentileza de hacer llegar a los integrantes de la comisión su tesis de grado, cuyo objeto de investigación es la independencia de las autoridades de control en materia de protección de datos, haciendo presente que esta es de utilidad para la tramitación legislativa de aquellos boletines que pretenden reformar la ley sobre protección de la vida privada. También se hará llegar a todos los integrantes de la comisión la tesis de este señor y por supuesto se lo agradeceremos. Muchas gracias, señor presidente. Eso sería todo. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Sobre la cuenta, quería preguntarle a la Secretaría y a usted, presidente, ¿cuál es el criterio respecto a los pareos en las votaciones? Pues estamos acostumbrados a los pareos en la sala, en las leyes de quórum simple. Pero en el caso de las comisiones, donde muchas veces, y particularmente en esta comisión, tenemos dificultades para alcanzar el quórum mínimo para sesionar, para constituirnos y para votar. De hecho, en una semana anterior tuvimos que suspender la sesión, pues no teníamos quórum para continuar con la votación. Los pareos naturalmente dificultan que se pueda llevar a cabo la sesión, que la tarea principal que tenemos, ¿no? Y se está haciendo habitual, no algo circunstancial ni algo aislado. Entonces, yo le preguntaría al secretario cuál es la norma de regula los pareos en las comisiones y usted, presidente, sugerirle humildemente, si lo tiene bien, que instara a los miembros de la comisión a evitar los pareos, porque además estamos tramitando proyectos que en general son bastante transversales, son proyectos más bien técnicos, no hay tantas diferencias políticas, algo que me preocupa para que podamos terminar esta legislatura correctamente con todos los proyectos de ley que sean sometidos al conocimiento de esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Efectivamente, desde la época de las elecciones en adelante hemos estado viviendo constantes problemas respecto a esa materia, con pareo y ausencia permanente de algunos señores parlamentarios. Señor secretario, respecto a los pareos, la aplicación de la norma reglamentaria. Sí, señor presidente, en virtud del artículo 196 del reglamento se aplican a las comisiones en aquellas materias no reguladas, especialmente las normas que rigen en la sala. Por esa vía se aplica, se reconoce también en los pareos en las comisiones y el efecto del pareo en el fondo, bueno, es un acuerdo entre de caballeros o de damas, digamos, en el sentido de ponerse de acuerdo para los efectos de no votar en un proyecto. ¿Mm? Ahora, nada impide tampoco reglamentariamente que un diputado pareado, de hecho le hemos vivido alguna oportunidad que está presente, incluso da quórum, pero manifiesta que está pareado y que no puede votar. ¿Mm? Entonces, para los efectos del quórum podrían asistir. Probablemente en aquellos casos que se han dado pareos con más frecuencia acá, es porque los diputados por algún motivo no pueden estar presentes. Pero sí podrían estarlo en el caso de que puedan, digamos, físicamente hacerlo, pueden estar presentes, pueden dar quórum, lo que no pueden hacer es votar en la práctica. ¿Mm? Muchas gracias, señor secretario. Solicitarle a todos los diputados y diputadas miembros de la comisión de que efectivamente participen, sobre todo en esta última fase de discusión, donde el Ejecutivo le ha puesto discusión inmediata, suma y a diferentes proyectos que necesitamos tramitar. Así que también se le va a hacer llegar alguna nota a cada uno de los diputados miembros de la comisión, porque tal cual señala el diputado Walker, hemos tenido problemas, en particular con el delito de amenazas, para poder avanzar con la terminación de ese proyecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra
por temas varios. La diputada Silvia. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted, a los colegas, al secretario. Yo vengo a esta comisión porque el año 2019, el 18 de julio del año 2019, presenté una moción parlamentaria para quitar todo tipo de beneficios a violadores, a condenados por violación, violación con homicidio, parricidio, femicidio. ¿Ya? Esto pasó a la Comisión de Constitución el 6 de agosto del 2019. Yo entiendo que esta es una comisión que tiene mucho trabajo. De hecho, igual ustedes se juntan 2 días a la semana, pasa lo mismo con Hacienda. Pero digamos, proyecto para mí es súper importante y quisiera pedirle que avance. Yo me he reunido en varias oportunidades con el Ejecutivo para que le coloque urgencia, no he tenido buena respuesta y por eso quería apelar a los colegas para que esto avance. Quiero contarles un poquito la historia de esto. El señor Hugo Pastén Espinosa, él violó a 2 mujeres y las hirió con cuchillos de 25 centímetros y por estos delitos en julio del 2005 fue condenado a 24 años de presidio, pero cuando ya tenía 11 solicitó salir, ¿ya? Se le dio la libertad el 2017. El año 2019, en enero del 2019, él violó y asesinó a Susi, quemando su casa, quemando el cuerpo, porque además sabe que con eso no quedan indicios ni muchas pruebas para constatar las violaciones. En febrero del mismo año, del 2019, desaparece Marina, una mujer boliviana de 24 años que va a dejar a su hijo al colegio. Además, este tipo, Hugo Pastén, se conseguía un colectivo con un familiar, con un conocido, la toma, se la lleva y ella la encuentra en la PDI en julio del 2019 aproximadamente, en un pique minero, restos de su cuerpo. Y luego de eso, en junio, desaparece Catalina, una menor de edad, la cual todavía no la han encontrado y en la cual hoy día él se le está acusando de secuestro, porque tampoco se le puede contratar ningún tipo de lesiones ya que no se encuentra el cuerpo, Catalina, ¿ya? Luego tenemos el caso de Hugo Bustamante, que es el caso Ámbar, que todos conocemos, ha sido muy mediático. El año 2005 él mató a su conviviente y al hijo de la conviviente, la escondió en un tambor metálico de 200 litros. El año 2006 fue condenado por 27 años, también alcanzó a cumplir una pena de 11 años, salió en libertad, y por todo es conocido lo que él y la madre de Ámbar le hicieron a Ámbar. Además de matarla, también abusaron de ella y también, bueno, el tema de su cuerpo que lo encontraron por parte escondida en la casa. Tenemos otro caso que es Manuel Liberona, que es un caso de red de explotación sexual de niños del Sename. Fue condenado a 3 años y 1 día por explotación sexual infantil y a la misma por violación, cometido en el mismo tenor. La sentencia de este crimen se dio a conocer en el 2014, el hombre huyó de la justicia Paraguay, fue extraditado. En el 2018 ingresó a la cárcel de Alto Bonito en Puerto Montt para empezar digamos, cumplimiento de condena, pero el 2 de diciembre del 2021 quedó en libertad él y 2 tipos más que estaban condenados por la misma causa. Y por último, el caso de Sebastián Vázquez, que es el caso de Teresita Ponce. El 14 de diciembre del 2021 escapó del centro penitenciario de Puente Alto, donde cumplió una condena de 12 años por homicidio calificado de otra expareja, de Vanessa Leal, de 19 años, que eso ocurrió el 2012. Si bien él no estaba con beneficios carcelarios, perdón, no estaba con beneficio de libertad condicional, sí estaba con salida de fin de semana y todos sabemos también que en ese minuto, un día miércoles, se le da la autorización para salir. Él va a buscar a Juanita, la mata, la lleva en el maletero del auto, termina en Copiapó, la ciudad donde vivo yo, donde se genera un accidente de tránsito, deja 2 personas lesionadas y él se suicida. Desde mi punto de vista, creo que estamos al debe, lo hemos dicho muchas veces, cuando son estos casos mediáticos, muchos de nosotros salimos a hablar del tema, pero creo que es muy importante avanzar. Es un proyecto corto, es un proyecto bastante simple, y yo quería pedirles a ustedes que por favor, dentro de obviamente la pega que tienen y las urgencias, le pudieran colocar prioridad a este proyecto. Han pasado 2 años y medio donde hemos visto que siguen muriendo mujeres a manos de tipos que estaban condenados y que además estaban con permiso. Yo creo que esto no puede seguir pasando y como les decía, en el caso de Hugo Pastén, que conozco mucho más, el tipo se deshace de los cuerpos para tampoco tener, digamos, cómo constatar la violación. Y eso permite que el tipo no sea condenado por violación y homicidio, que se puede pedir cadena perpetua calificada. Eso, presidente, pedirle eso. Y bueno, yo
hago esta solicitud, los voy a escuchar ahora y me tengo que ir a la Comisión de Hacienda, pero pedirle que avancemos en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Sí, claramente la situación del cumplimiento de las penas, en particular en Chile, es el gran tema deficitario, más allá de establecer ciertos requisitos para la concesión de ciertos beneficios penitenciarios. Y es el tema que estamos discutiendo hoy día, diputada. Nosotros hoy día lo que estamos discutiendo es exactamente, dice, relación con la generación de un control de penas, la materia de la ejecución de las sanciones penales, que es el gran déficit que hoy día tiene nuestro país. Es una invitación que le hicimos al Ejecutivo para que se hiciera parte, para poder establecer un tribunal de ejecución de penas, que sería lo ideal, y restarle al área administrativa, como hoy día se resuelven casi todos los beneficios carcelarios, ¿ya? Lamentablemente no hemos tenido la cooperación del Ejecutivo, a pesar de que el Ejecutivo se ha manifestado de acuerdo que necesitamos reformar la situación de la ejecución de penas hoy día en Chile. Hoy día específicamente es esta materia, y de hecho nos va a exponer un rato más el presidente del Instituto de Ciencias Penales, el profesor José Luis Díaz de Alvora, respecto a esta materia. Así que estamos en la misma línea, diputada, porque más allá de colocar algún tipo de requisito superior a una u otro tipo de delito penal, creo que el tema de fondo es la ejecución de las penas, ¿ya? Hoy día, para darle un dato, y lo dijeron varios profesores acá, Chile en materia de procesos penales somos un país primermundista, tenemos un sistema de procesos penales bastante a la altura, pero en materia de ejecución de penas somos un país más bajo que un país tercermundista, y es la gran deuda y falencia que tiene hoy día el Chile en particular. Diputada. Bueno, lo encuentro súper bueno lo que usted dice, presidente, pero yo en este caso puntual me estoy abocando a violaciones a mujeres. Yo el otro día hablaba con el ministro de Justicia y la verdad que, claro, las mujeres hemos ido ganando espacio, somos mujeres fuertes, pero frente a un hombre donde hay una fuerza física mayor, es muy difícil defendernos. Entonces yo creo que tenemos que hacer algo adicional y en esto, más que el cumplimiento de la pena en estricto rigor, es que estos tipos también sepan que no van a tener ningún tipo de beneficio. Porque antes, claro, nosotros hicimos una modificación acá en el Congreso, pero antes ellos cumplían cierta cantidad de años, había buen comportamiento y simple y sencillamente hacían la solicitud y quedaban libres. Hoy día hay un requisito adicional, pero yo insisto, yo creo que es súper importante que en estos casos puntuales, en estos delitos, sí o sí se les prohíba todo tipo de beneficio. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputada Pamela Giles, después el diputado Matías Walker. Gracias, presidente. Yo simplemente quiero suscribir y apoyar la petición que hace la diputada Cid. Me parece de la mayor relevancia que pudiéramos efectivamente, más allá de los esfuerzos que, como usted muy bien dice, presidente, se están haciendo ciertamente desde esta comisión para tener un mayor control respecto de las penas que ocurren en nuestra legislación. Yo comparto con la diputada Sidel que se trata de una materia especialmente sensible, en que todos los días tenemos un grado de criminalidad y además sobre lo cual me gustaría agregar un elemento que no lo mencionó la diputada Sidel en este caso y sin duda lo tiene en cuenta para la presentación de su proyecto, es que esto es de una alta sensibilidad social, es decir, una de las exigencias que hacen hoy día los movimientos feministas integrados no solamente por mujeres, es que efectivamente se contribuya a que haya una penalidad mayor y que haya una claridad legal respecto de que estos delitos tan graves contra mujeres van a tener un castigo más acorde con el que en la práctica estamos viendo hoy día en la realidad, más aún cuando se trata, como ella muy bien lo ha escrito, de criminales que delinquen una y otra vez, y por lo tanto el hecho de que sus penas disminuyan en el tiempo que tienen inicial, ¿cierto? Implica que salen a la calle violadores potenciales con total seguridad. Por lo tanto, presidente, yo quiero sumarme a la petición que hace la diputada Cid y pedirle que efectivamente en los próximos días, en las próximas semanas, pudiéramos poner a trámite este proyecto que ella ha presentado. Muchas gracias, diputada Giles. Diputado Matías Walker. Gracias, presidente. Junto con agradecer a la diputada Sofía Cid, efectivamente reiterar lo que usted ha señalado. Precisamente estamos viendo hoy día un proyecto que tiene que ver con este tema, porque cuando yo voté a favor de la acusación constitucional contra la ministra Donoso, lo hice
y contra la opinión de muchos de los diputados en nuestro sector. Lo hice entre otras consideraciones porque ya la ley exigía tomar en consideración los informes psicosociales de Gendarmería y no se hizo. Esa comisión de libertad condicional se tomó medio minuto en zanjar la situación de cada uno de los casos, aun cuando estuviéramos en presencia de violación a niños. Por eso es importante los tribunales de ejecución de penas, porque ¿quién verifica que, por ejemplo, las reformas que mencionaba la diputada Cita al decreto ley 321 en materia de libertad condicional se cumplan? Precisamente porque hay que avanzar. Entonces, yo creo que es muy relevante en relación al proyecto que estamos viendo. Incluso se podría incorporar como indicación en este proyecto, podríamos evaluarlo, o sea, estoy hablando en voz alta. Pero muy importante también la opinión del Ejecutivo, tiene razón el presidente de la Comisión. ¿Qué dice el ministro de Justicia respecto a los tribunales de ejecución de penas? ¿Qué dice el ministro respecto de ese proyecto? El gobierno podría ponerle discusión inmediata a ese proyecto, tal como le ha puesto discusión inmediata a otros proyectos que, por ejemplo, el que despachamos hoy día, ¿no es cierto? Yo también voté a favor para renovar un estado de excepción constitucional en la Araucanía. Bien podría ponerle discusión inmediata o suma urgencia a ese proyecto. En segundo lugar, y que tiene que ver con lo mismo indirectamente, yo quiero reiterar, presidente, mi preocupación por el estado de tramitación de la Ley de Garantías de la Niñez. Nosotros estamos al debe como Congreso Nacional en cumplir un fallo al Tribunal Constitucional. Yo sé que hay una suerte de contienda de competencia entre el Congreso y el Tribunal Constitucional, que a la mesa de la Cámara, por no personificarlo en el secretario, le preocupa mucho la situación que dice relación con que no nos diga el Tribunal Constitucional lo que tenemos que hacer, entre comillas, ¿no? Pero mientras sostenemos esta discusión de contienda de competencia, los niños siguen esperando y no despachamos en esta legislatura la ley de garantías. Entonces, yo le pido formalmente, presidente, que podamos tener una reunión formal, que usted le pueda pedir una reunión al presidente de la Cámara, a la mesa de la Cámara. Tengamos una reunión de trabajo con la mesa de la Cámara, pero creo que es muy importante escuchar a la defensora de la niñez respecto de esta discusión. Hemos escuchado, por ejemplo, la semana pasada al señor Murillo, que es director de la Fundación para la Confianza, que ha trabajado con las víctimas de abusos sexuales. Llamar la atención también sobre esta negligencia del Congreso en cumplir el fallo del Tribunal Constitucional, fallo que yo no comparto, pero yo tengo que cumplir los fallos de los tribunales y sacar adelante la ley de garantía. O bien, digamos derechamente que le vamos a dejar esto a la próxima legislatura, al próximo gobierno, pero tomemos una definición. Y yo creo que hay que resolver el tema, presidente. Ese es mi llamado. Gracias. Muchas gracias, diputado Walker. Creo que va a ser importante poder pedir esta reunión con el presidente de la Cámara de Diputados y el secretario general. Todavía que ese proyecto de ley no ha llegado a la comisión, no ha sido derivado. Y tengo entendido de que va a ser zanjada la procedencia o el tipo de acción que va a tomar el Congreso a través de una conversación con los comités. Pero sería interesante poder conversar con la presidencia, con el secretario general, con el objeto de poder avanzar con un proyecto tan necesario y urgente como es, obviamente, la Ley de Derecho y Garantía. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos Presidente. varios. Diputado Coloma, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. En la ley de presupuesto del periodo anterior aprobamos una glosa especial que obliga al Parlamento y a todos los parlamentarios a someternos semestralmente a un test de drogas. Para esto, nosotros hicimos una propuesta de modificación al reglamento que lo que busca es establecer el mecanismo a través del cual se lleva adelante este test de drogas obligatorio, semestral y aleatorio, tal como lo aprobamos en la ley de presupuesto. Ya han transcurrido los primeros días del año 2020, perfectamente algún parlamentario podría ser citado por la Secretaría General para realizarse este test de droga
pero obviamente esto debiese pasar una modificación reglamentaria. Por lo tanto, nosotros hicimos una propuesta que fue presentada de modificación reglamentaria. Me gustaría pedirle que la ponga en tabla, que establezcamos alguna forma de trabajo, pero lo que no puede ser es que terminemos el mes de enero sin haber establecido una forma a través de la cual se obligue, ¿no es cierto?, a la Secretaría General a una cosa tan simple como es cumplir la ley que nosotros mismos aprobamos, que es la de la realización del test de droga obligatorio. Y para eso hay que hacer una modificación reglamentaria y ya está la comisión a la que le corresponde realizarla. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Coloma, lo vamos a revisar también. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. Estupendo. Muchas gracias, diputada. La sesión del día de hoy tiene como propósito continuar con el estudio y discusión del proyecto de ley que modifica textos legales en materia de ejecución de sanciones penales, boletín 12.213-07. Se ha invitado a los autores de la moción y a cada uno de los invitados, a los cuales le agradezco nuevamente el que estén presentes, deseándole a cada uno de ustedes un feliz año, para que este año sea un año próspero para cada uno de ustedes. Se encuentra presente hoy día también el presidente del Instituto de Ciencias Penales, don José Luis Díaz Dálvora, José Luis Guzmán Dálvora, disculpe, a quien le entrego la palabra para que desarrolle su exposición. Don José Luis, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados y distinguidos invitados a la sesión de hoy de la sala. El directorio del Instituto de Ciencias Penales de Chile agradece la oportunidad de poder pronunciarse sobre un tema que es de su competencia científica, máxime considerando que la necesidad de contar con una ley de ejecución penal y una magistratura especial encargada de la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad constituye una antigua aspiración de los penalistas chilenos agrupados en el Instituto. El Instituto, como recuerda el proyecto en su exposición de motivos, organizó hace pocos años un congreso internacional que abordó específicamente el tema del juez de ejecución penal, y varios de sus asociados hemos escrito libros, artículos, presentado ponencias, pronunciado conferencias, dirigido comunicaciones a los medios de prensa del país hace muchos años, virtiendo en general en esas publicaciones un parecer consolidado sobre el particular, un resumen del cual les voy a presentar a continuación en los comentarios que como instituto nos merece esta iniciativa legal. Primero, en la exposición de motivos del proyecto se lee que el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales contemplaría lo más parecido a un juez de ejecución, el Tribunal de Garantía. Y en congruencia con esta idea, introduce un modelo de control jurisdiccional cuya competencia corresponderá al tribunal que señala la regla vigente del dicho código, o sea, el Tribunal de Garantía, además del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, cuyos integrantes ejercerían unipersonalmente el control de la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas por los jueces de garantía. El Instituto de Ciencias Penales considera que la cuestión de los jueces de ejecución penal y en general, como antes les decía, la exigencia de contar en Chile con una auténtica ley de ejecución de penas son una asignatura pendiente en el ordenamiento jurídico chileno que, como se dijo al principio de esta sesión, marcha en esto muy a la saga de los países vecinos, Perú, Bolivia, Argentina, entre otros muchos estados, Brasil, en fin, que disponen hace años, incluso décadas, de leyes de ejecución y de jueces de ejecución, con ese nombre, jueces de ejecución. En la doctrina chilena que se ha ocupado de estos asuntos, domina la tesis que postula la creación de jueces de ejecución, llamados también en algunos ordenamientos, con una denominación menos precisa, jueces de vigilancia, sorveglianza, dicen los italianos, los nombres italianos, penitenciaria, jueces especializados en las materias propias de la ejecución, distintos y separados de los tribunales que intervienen durante la investigación, realizan el juicio y emiten la sentencia definitiva. Entre otros, hemos escrito sobre esto el profesor Carlos Quince Miller, expresidente del Instituto y exministro de la Corte Suprema, el profesor Eduardo Sepúlveda, la profesora María Inés Horvitz, yo mismo, en fin, en numerosísimas oportunidades. La historia fidedigna del artículo 467 del Código Procesal Penal
revela que se otorgó el año 2000 al juez de garantía competencia en materia de ejecución de penas precisamente porque faltaba en Chile la figura del juez de ejecución, cuya necesidad no dejó de reconocer el legislador de la época. Efectivamente, durante la discusión de ese código en la Cámara de Diputados, o sea, en este cuerpo legislativo, se observó la diferencia entre el tribunal que impone la pena, que debe cumplir el mandato de juzgar y hacer cumplir los juzgados, y el juez de ejecución de las penas, diferente e independiente del anterior. El tribunal que enjuició y condenó llega hasta la sentencia ejecutoriada. Su jurisdicción termina allí, momento en que comienza el imperio de otro tribunal que supervisa la ejecución, vela por los intereses del condenado y lo ampara. Pues bien, pese al reconocimiento de esta necesidad de contar con jueces especiales de ejecución, entonces se decidió no innovar mientras no fuese creada esta magistratura especializada. Con los jueces de ejecución, como comenta Manuel de Rivacoa, que fue mi maestro, un conocido especialista en las cuestiones de determinación y aplicación de las penas, con los jueces de ejecución, dice Rivacoa, se evita que los sujetos que han sido condenados por los tribunales queden plenamente bajo la potestad y a merced de la administración penitenciaria, y se asegura que permanezcan en alguna medida bajo el amparo de la autoridad judicial, a lo menos en el caso de las penas privativas de la libertad y de las medidas de seguridad que suponen el internamiento en un recinto cerrado. Claro, hay leyes de ejecución como la brasileña, por ejemplo, que es la mejor que yo conozco, que extienden la férula, la competencia del juez de ejecución a la aplicación de toda clase de penas, no solo las penas privativas de la libertad. La excelentísima Corte Suprema de Chile, por su parte, se ha pronunciado en varios informes sobre proyectos de ley relativos a la necesidad de crear los jueces de ejecución penal separados de los juzgadores y encargados de un proceso de naturaleza jurisdiccional claramente definido que garantice contradictoriedad y permita la intervención de todos los interesados. Es más, la Corte Suprema ha estimado indispensable que se dicte una ley general de ejecución penal que, entre otras materias, debe incluir la creación de estos magistrados. Por su parte, en la introducción a su proyecto de Código Penal para Chile del año 2016, un asociado y expresidente nuestro y expresidente del instituto, el profesor Alfredo Echeverry, expresó también que una idea importante de su proyecto de Código Penal es que la ejecución, tanto de las penas como de las medidas de seguridad, se realice bajo la vigilancia de una clase especial de tribunales, los tribunales él lo llama así de ejecución penitenciaria, a los cuales se entrega relevantes atribuciones en el panorama comparativo. Y el autor señala que estas materias tan significativas y delicadas no deben quedar en manos de los tribunales de enjuiciamiento y fallo, que no están concebidos para seguir el curso de la vida de los condenados después de dictada la sentencia, aparte de que carecen de la especialización y del tiempo necesarios para la tarea. Y por supuesto, tanto menos estas cuestiones tan importantes deben ser confiadas o seguir confiadas a organismos administrativos por el riesgo que eso representa en materias tan graves como la libertad y las condiciones de vida de los condenados. Un magistrado local de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el ministro señor Jaime Arancibia Pinto, en una publicación que aparecía en la revista de la Asociación de Abogados, decía también, con su larga experiencia como magistrado en asuntos penales, que era muy inconveniente entregar al juez de garantía la facultad de hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, una competencia que naturalmente no les corresponde, y añadía, siendo de toda lógica que estas cuestiones queden entregadas a un juez distinto, o sea, a un juez de ejecución en lo penal o un juez de cumplimiento penitenciario. Ahora, la necesidad de separar jurisdiccionalmente las competencias del juez sentenciador y el juez de ejecución obedece, señoras y señores, a la misma lógica que llevó el año 2000 a diferenciar las figuras del juez investigador del juez que juzga en definitiva la causa. Es sumamente difícil, en términos psicológicos, que el juez del sumario, como se le llamaba antiguamente,
cambie de opinión si es él mismo quien después va a valorar la prueba y dictar la sentencia definitiva. Y es también muy difícil que el juez que condenó a una persona a sufrir una pena de ejecución prolongada en el tiempo, que esté en condiciones de apreciar la singularidad y los múltiples accidentes que implica el cumplimiento de las penas privativas de la libertad. Por ejemplo, en materia de libertad condicional, ese magistrado va a atender impremeditadamente a considerar de nuevo la gravedad del delito por el que se condenó al sentenciado, como si ese fuese un requisito, que no lo es, para el postulante que ha satisfecho el tiempo de pena determinado por los artículos 2, 3 y 3 bis del Decreto Ley número 321, que es el Decreto Ley sobre Libertad Condicional del año 1925. En consecuencia, para el Instituto de Ciencias Penales, la mixtura juez sentenciador, juez de ejecución es una fórmula rechazable con argumentos que parecen bastante sólidos. Y estos argumentos son asimismo aplicables a la modalidad de control cruzado que pergeña este proyecto, ya que tanto el juez de garantía, que se encargaría de la ejecución de las sentencias de los tribunales del juicio oral, como estos últimos en su misión de hacer otro tanto con las penas impuestas por los tribunales de garantía, son tribunales sentenciadores, y el tribunal sentenciador, por definición, ha prejuzgado. Esto aparte, el proyecto me temo que no aporta información estadística alguna, por lo menos a la luz de los antecedentes que yo recibí de la Secretaría de la Comisión, que permita formarse una apreciación siquiera aproximada de la sobrecarga de trabajo que representará para las jurisdicciones existentes las tareas que les cometería el artículo 480b que el proyecto propone introducir al Código Procesal Penal. Aunque las competencias designadas allí en ese artículo distan mucho de agotar las bastante más numerosas que las leyes penitenciarias extranjeras asignan a los jueces de ejecución, ellas son en todo caso varias, algunas bastante complejas, como la decisión sobre la libertad condicional y la revocación de las penas sustitutivas, y otras que presumiblemente llegarán de continuo conocimiento de la judicatura ordinaria, como los reclamos de los presos por el otorgamiento o la denegación de los llamados beneficios penitenciarios. Como quiera que sea, el hecho es que en su conjunto estas atribuciones representan horas de dedicación, recursos, tiempo que tendrán los jueces ordinarios que restar inevitablemente del tiempo que deben dedicar a su misión precipua, que es juzgar. Y para ir cerrando ya el informe del Instituto, el proyecto no innova realmente en el sentido que reclama la doctrina penal moderna y en el sentido en que marchan las legislaciones extranjeras, que es el de jurisdiccionalizar y no simplemente judicializar la ejecución de las penas. Jurisdiccionalizar significa que es el juez de ejecución el que decide soberanamente en todas las fases y en todos los momentos álgidos del cumplimiento de las penas. No se limita simplemente a intervenir como órgano que ratifica o revoca lo ya decidido por la administración penitenciaria. Este defecto es paladino en las letras G, H, I y J del ya mencionado artículo 480b del proyecto, porque el Tribunal de Garantía o el juez oral, en su caso, conocerían de las reclamaciones formuladas por los presos contra lo que resolvió el Servicio de Prisiones, Gendarmería de Chile, sobre clasificación, traslado, segregación, sanciones disciplinarias, beneficios penitenciarios y contravenciones de la autoridad respecto de los derechos de los internos establecidos en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Nada más y nada menos. A juicio del Instituto, y con esto termino, señor presidente, sería mucho más útil abordar una ley general de ejecución penal, una normativa en la que se integre orgánicamente a los jueces de ejecución con las necesarias modificaciones a los códigos procesales. Sabemos que algo en este sentido ha anunciado el Ministerio de Justicia y en gobiernos anteriores ha habido, digamos, anteproyectos bastante elaborados. El proyecto actual, que está muy bien intencionado, esto no, como instituto no lo negamos en absoluto, digamos, ¿no? El proyecto tiene el inconveniente de que si llegara a ser sancionado, probablemente va a condenar al país a no disponer por décadas todavía de una genuina ley de ejecución, ni de un verdadero juez de ejecución penal.
Este es el parecer del Instituto de Ciencias Penales de Chile, señor presidente. Muchas gracias, don José Luis Guzmán, por su exposición. Volver a reiterar algo que hemos señalado desde el comienzo de discusión de este proyecto de ley. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes estamos contestes que lo ideal sería tener tribunales de ejecución de pena y jurisdiccionalizar un proceso que en Chile es una deuda de hace muchos años. Lamentablemente el poder legislativo no tiene las herramientas para poder establecer este tribunal de ejecución de pena especial, toda vez que no tenemos facultades. El Ministerio de Justicia, que lamentablemente se ha ausentado de este proceso de discusión, cuando se abrió este proyecto de ley señaló que estaban de acuerdo con la necesaria discusión de un tribunal de ejecución de pena. Pero lamentablemente por temas financieros y la postura de Hacienda no se podía desarrollar. Yo creo que todos, insisto, vamos a compartir esa visión. Lo que hemos hecho es abrir un proceso de discusión dentro de las facultades que tiene este Congreso y una discusión necesaria como país. Yo creo que hoy día Chile necesita, y creo que nosotros como legisladores tenemos la obligación de poner este tema sobre el centro del debate. Y esperaría que tanto el Poder Judicial, que lamentablemente también se ha ausentado dentro de este proceso de discusión, como el Ejecutivo se hicieran parte y poner sobre la mesa, insisto, una necesidad. No podemos tener un sistema procesal penal como el que tenemos si no tiene aparejado un sistema de ejecución de pena como el que Chile requiere. Y si esto sirve para poder obligar al proceso de discusión, bienvenido sea. Yo creo que esa es la razón por la cual hemos abierto este proceso de discusión y recordar la postura tanto de la Defensoría como la de el Ministerio Público en orden a poder avanzar efectivamente en algo tan necesario. Yo quiero agradecer al profesor José Luis Guzmán Dálvora por su exposición. Espero que la exposición la haga llegar también a la comisión para poder tenerla como herramienta también de discusión, ¿ya? Ofrezco la palabra a los señores y señoras diputados respecto a la exposición. Ofrezco la palabra a alguno de los invitados. El día de hoy hemos sido convocados, colegas, para escuchar la última exposición que correspondía a la exposición del Instituto de Ciencias Penales, a quienes se le agradece también ser parte de este proceso, y también para votar en general el proyecto de ley que hoy día está sometido a discusión. Por lo tanto, someto a votación en general el proyecto de ley. Señor secretario, tome la votación. Gracias, señor presidente. Como usted lo ha expuesto, votación en general el proyecto que se encuentra en tabla. Veamos. Don Juan Antonio Coloma. Don Juan Antonio Coloma. En general, votación en general, don Juan Antonio. Sí, presidente. Nada me gustaría más que hacer realidad este proyecto, pero tal como estábamos escuchando a los profesores y todos lo sabemos, nosotros no tenemos ni facultades para hacerlo y necesitamos al Ejecutivo. Entonces, uno podría votar a favor en general, pero a la espera de que sea ya probablemente el próximo gobierno el que pueda tomar el tema de los tribunales de cumplimiento de pena. Yo voto en general más como un hecho simbólico que como una esperanza real de materializar este proyecto, presidente. Perdón, ¿a favor, don Juan Antonio? A favor, ya. Don Juan Antonio, entonces, a favor. Don Luciano Cruzcoque. Sí, señor secretario y señor presidente, por su intermedio. A mí también me pasa. Obviamente es un proyecto que requiere que requiere tener potestad presupuestaria para hacerlo. Me gusta la idea, se ha planteado, lo planteó en su momento también la subsecretaria de Justicia. Creo que se necesita, evidentemente, pero sin la concurrencia del gobierno me parece que tiene poco sentido. Ahora, manifestada esa voluntad y esa disposición, yo también lo voy a votar a favor, pero no tenemos mucho cómo, para serle franco. Eso, gracias, señor presidente. Bien. Eso no fue. Don Leo no está. Ya. Don Diego Ibáñez, por favor. A favor, don Diego Ibáñez. Señora Pamela Giles. A favor. A favor.
Señor Matías Walker. Muchas gracias, señor secretario. Me había ilusionado con la presencia del Ejecutivo porque estuvo acá algunos fugaces segundos el ministro secretario general de la Presidencia y coordinador legislativo del gobierno, el ministro Juan José Oz, justo cuando habíamos llamado al Ejecutivo a hacerse parte de esta discusión, pero fue solo un fugaz momento, lamentablemente, presidente. Pero yo quiero celebrar lo que fue la iniciativa suya y de todos los autores de este proyecto. Le agradezco además que nos haya invitado a suscribirlo. Recordábamos con el profesor Enrique Aldunate que fue hace más de 10 años ya que la ex senadora Soledad Alvear Valenzuela presentó un proyecto que está en el Senado, como tantos otros, para crear los tribunales de ejecución de penas. Obviamente, por las limitaciones propias de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, nosotros no podemos crear esos tribunales, pero sí hemos avanzado en este proyecto en una serie de disposiciones que se incorporan al decreto de ley 321, a la ley 21.124, al propio Código Procesal Penal, para dentro del marco que nos permite nuestro ordenamiento jurídico avanzar en una mirada especializada de la ejecución de las penas y darle al juez, ¿no es cierto?, mayores atribuciones en esta materia. Por eso yo voto a favor y espero que en una próxima sesión, presidente, si usted lo tiene a bien, por supuesto, podamos avanzar también en la discusión y votación en particular, porque lo peor en materia legislativa es no hacer nada. Gracias. Gracias, don Matías Walker. Y señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Tal cual lo ha señalado el diputado Walker, yo creo que Chile hoy día tiene una tremenda duda respecto al tema de la ejecución de las penas. Y esta deuda no puede quedar sin pagarse. Yo comparto absolutamente cada una de las palabras y quiero agradecer al presidente del Instituto de Ciencias Penales, don José Luis Guzmán. Quiero agradecer también a don Cristian Maturana, que nos ha estado acompañando permanentemente y nos ha ilustrado también respecto a esta postura. Agradecer a la Defensoría Penal Pública, a la señora Sandra Aro, que ha estado compartiendo con nosotros. Agradecer también a don Roberto Morales, que es el subdirector de la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, que también ha estado participando dentro de este proceso. Y creo que, y a diferencia de lo que planteó el diputado Cruzcoque y el diputado Coloma, en orden a que no tenemos facultades, hoy día lo que hace este proyecto es que dentro de las facultades que tenemos como legisladores, abrimos el espacio de poder poner el tema de la ejecución de sanciones penales sobre la mesa, desarrollando una serie de modificaciones y estableciendo este control cruzado. Y en lo particular voy a avanzar hasta lo más posible dentro del proceso de tramitación, porque creo que es una solución dentro de las herramientas que hoy día tenemos, que por lo menos avanza a lo que hoy día existe. Yo espero que este avance implique también, y espero que el nuevo gobierno también asuma un rol dentro de esto para poder ir mejorando y llegar finalmente a lo que Chile hoy día merece, que es un estado de ejecución de pena mucho más sistémico. Yo voy a votar a favor de este proyecto. A favor, señor presidente. Señor presidente, siendo votado en general, ha recibido 2, 4, 6, 0, 0. Señor presidente, 6, 0, 0. Aprobado en general el proyecto. Agradecer a cada uno de los invitados su participación y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esto se levanta.